Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid. Y en este video nos vamos a construir toda nuestra base, así que no perdamos más tiempo y comencemos. Lo primero que vamos a hacer en este día lluvioso es colocar los marcos de madera. Con ellos le vamos a dar forma a nuestra casa. La forma como se hace es haciendo clic derecho en carpintería, pared, marcos de madera. Lo alineamos y haciendo clic nuestro personaje va a empezar a colocar los marcos de esta manera. En el caso de que queramos girar el marco, lo que tenemos que hacer es mantener apretado el clic y rotarlo de esa manera. Entonces ahí le vamos a dar las diferentes formas a los marcos de madera. Una vez que tenemos los marcos de madera colocados, debemos hacer clic derecho en ellos y se nos van a aparecer todas las opciones. Podemos construir paredes con o sin ventanas y de diferentes niveles. Para construir una pared simplemente elegimos y una vez que se coloca en el panel que nosotros querramos y está en verde, porque fíjense que si yo saco está en rojo, una que está en verde hacemos clic y ahí empezamos a colocar lo que son paredes con o sin ventanas. También podemos hacer una pared, ¿ven?, con una ventana que vamos a colocar acá, ¿ven?, y de esta manera podemos hacer paredes tanto con o sin ventanas. Recuerden que también podemos hacer paredes de metal, pero para hacer todas las cosas que vean que sea construcción en metal, lo que van a tener que hacer son leer las revistas de metalistería que tenemos acá. Leer estas revistas de metalistería para poder fabricar las paredes y puertas de metal y otras cosas más. Para colocar las puertas, lo que vamos a tener que dejar es un espacio entre las paredes para poder venir acá a carpintería, puerta y colocar el marco de la puerta. Una vez que tenemos el marco de la puerta colocado, vamos a ir de nuevo a carpintería, a la parte de puerta y vamos a colocar puerta de madera. En el caso de los portones dobles, lo que vamos a hacer es directamente venir a carpintería, a puerta y puerta doble. Nos va a pedir el doble de bisagras y el doble obviamente de manijas. Pero a diferencia de la otra puerta, esta no necesita marco. Simplemente debemos dejar un espacio de 4 slots de pared para poder colocar el portón. Y de esta forma tenemos ya nuestro portón doble colocado. Un pequeño detalle que les quiero dejar es, si ustedes tienen una palanca en la mano y colocan la acción de levantar, nos podemos llevar las ventanas de los lugares. Obviamente esto está atado al nivel de carpintería. Hay una chance de que esto se rompa, pero mientras más nivel de carpintería tengan, menos chance van a tener de que se rompan. Una vez estando adentro de la casa, agarramos la ventana, ponemos poner objeto y ahí colocamos nuestra ventana de vidrio en nuestra base. Como los días de lluvias no ceden en esta partida, lo que vamos a tener que hacer es crear nuestro techo. Para hacer nuestro techo necesitamos hacer la escalera. Hacemos clic derecho, carpintería y vamos a crear una escalera, ¿eh?, pero la vamos a dejar a un espacio, no la vamos a hacer pegada a la pared, sino vamos a dejar un espacio porque en este cuadrado final nos va a crear un pedazo de techo, ¿ven? Un pedazo de suelo. Nosotros, una vez que tenemos este pedazo de suelo, lo que vamos a hacer es venir a carpintería y empezar a construir suelo de madera, ahí, uno al lado del otro. Y de esta manera nosotros vamos a empezar a hacer nuestro techo, o en el caso de que sea, como en esta construcción, nuestra segunda planta. Y obviamente aquí
Si quisiéramos, tendríamos que hacer de nuevo carpintería, pared, marco de pared. Y acá colocaríamos, obviamente, el marco para hacer la pared del segundo piso. La segunda planta de mi casa va quedando bien. Acá me construí un balcón voladizo. Acá en Project Zomboid las leyes de la física no aplican mucho. O sea que pueden hacer estas cosas sin ningún soporte abajo. Lo hice para poder poner la escalera y poder acceder al techo de la segunda planta, donde vamos ahora a instalar los recolectores de agua. Acá tengo instalado un par de recolectores. Lo que tenemos que hacer es venir a carpintería, venir a la zona de muebles, y en la zona de muebles van a tener los recolectores de lluvia. El recolector pequeño necesita nivel 4 de carpintería, mientras que el recolector grande necesita nivel 7 de carpintería. Con estos recolectores, cuando llueva en el juego, ellos van a ir juntando el agua de lluvia. Y una vez que tengamos el agua de lluvia, con el agua esa, no solo nos vamos a poder lavar nosotros, lavar la ropa o lavar lo que querramos, sino que también lo vamos a usar como nuestra fuente de agua. Obviamente el agua que caiga de la lluvia va a estar contaminada, por lo cual vamos a tener que hervirla antes de poder consumirla. Eso se los voy a explicar más adelante. Y una vez que nosotros conectamos los recolectores de lluvia, lo que podemos hacer es conectarlos a nuestras piletas, o si tenemos acá una máquina de lavar la ropa. Lo que tienen que estar es exactamente un piso por encima y en la misma hilera que nuestra pileta. Entonces lo que nos permite hacer, cuando hacemos clic derecho, nos pone instalar pileta flotante. Obviamente este es el nombre. La instalamos y ya podemos beber, lavarnos y usarla como si estuviera de forma normal. Y ahora se abastecería con el agua del recolector. Ahora, hay un requisito muy importante, porque a muchos de ustedes yo sé que no les va a funcionar esto. El requisito es que en la habitación debe estar completamente cerrada. Si bien acá no tengo una puerta, acá hay un marco de puerta. Y está todas las paredes completamente puestas. Y obviamente está el techo completamente cerrado. Y ustedes se van a dar cuenta porque el juego, cuando terminan una habitación completa, pone este tipo de cámara. Si no tuviéramos la habitación completa, fíjense, vamos a romper acá para que vean lo que pasa. El juego tiene otra forma. ¿Ven que ya no se ve? No se ve de una forma completa. La cámara cambia, esta pared desaparece, aparece. En cambio, si nosotros venimos, ponemos marco, nosotros venimos acá, ponemos carpintería, ponemos marco, lo cerramos, el juego nos presenta de esta forma que la habitación está completa. Y ahora, una vez que el juego interpreta que la habitación está completa, cerrada y techada, recién ahí nos va a permitir hacer la instalación de la plomería. Ténganlo en cuenta. Llegado un momento vamos a necesitar un generador para darle luz a nuestra base, ¿no? Fíjense que si yo hago clic derecho, pongo conectar generador, no me permite, porque mi personaje no sabe cómo conectar. Porque para conectar un generador necesitamos encontrar esta revista de cómo usar los generadores. Una vez que ponemos leer, vamos a adelantar, porque una vez que ponemos leer, ya nos permite conectar el generador a nuestra base. Empezamos a conectarlo y una vez que lo conectemos, ya está, ya lo tenemos conectado. Vamos a ver el estado del generador, informe del generador. Ven que no tiene combustible, pero está al 100%. Para el tema de la iluminación, vamos a tener que buscarnos nuestra propia iluminación. Así que nos vamos a llevar esta lámpara. Lo único que necesitamos es un destornillador y obviamente nivel 1 de electricidad. Obviamente nada como las buenas lámparas de pie para iluminar nuestra casa. Y ya que estamos, nos vamos a llevar también esta mesita para nuestra casa.
Recuerden que con la opción de levantar, ustedes pueden llevarse todo de cualquier casa, incluso acuérdense que se pueden llevar las ventanas también. Y bien, una vez que llegamos a nuestra base, lo que vamos a hacer es colocar, por ejemplo, nuestra lámpara de pie. Vamos a colocar una lámpara afuera. Vamos a colocar la otra lámpara acá. Recuerden siempre para ubicar las cosas tienen que hacerlo en el cuadrado del lado de afuera, ¿no? Ven donde yo alineo, no hagan esto porque ahí estaría poniéndola adentro. Es del límite este hacia afuera. Una vez que venimos, ya teníamos nuestro generador. Me parece que faltaba conectarlo porque yo lo había desconectado sin querer. Ahí está. Le agregamos combustible. En Argentina es nafta. Y una vez que lo prendemos, fíjense que ahora la habitación se iluminó. Y si hacemos clic, tenemos luz. Si volvemos a dar clic, prendemos y apagamos. Y lo mismo pasa con las lámparas de afuera. ¿Ven? Si hacemos clic, las prendemos y apagamos. Y así. Eso sí, tenemos que estar cerca. ¿Ven? Y de esa manera tenemos luz en la base. Otra forma de tener luz es viniendo acá en carpintería y haciendo las farolas caseras. ¿Ven? Nosotros apretamos acá, mantenemos apretado el clic para elegir la dirección en donde queremos que ilumine. Y una vez que soltamos, el personaje lo va a craftear. Y ahí, más o menos en la dirección donde la linterna ilumine, se va a hacer como la farola. Si le hacemos clic derecho, la podemos prender y apagar. Y obviamente, como esto sigue siendo una linterna, vamos a depender de las pilas que vayamos encontrando. Para hacer esta farola necesitamos esta linterna, no la linterna de mano. Tengan eso en cuenta. Y como última base de defensa, como para entorpecer la vista de los zombies, deberíamos poner vallas. Entonces venimos en carpintería, vamos a clavar una estaca acá. Y una vez que tenemos la estaca, más o menos hagamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos ahí. Clavamos la otra estaca. Y ahora lo que tendríamos que colocar es obviamente el alambrado. Que para eso venimos al alambrado de espinas. Lo debemos conseguir. Necesitamos cada un alambrado de espinas. Podemos hacer de esta manera. Se gira de la misma forma como se gira absolutamente todo en este juego. Y lo vamos colocando, ¿ven? De un palo al otro. Y ahí más o menos tendríamos, ¿ven? Nuestro alambre de púa, como se dice acá en Argentina. Sería una forma de proteger todo el perímetro para que los zombies cuando vengan se tropiecen. O si quieren hacer, obviamente si tuvieron metalería, también pueden hacer vallas altas. Pueden hacer las vallas estas altas. Es una forma. Son estas rejas altas. Pueden hacer también alambrado alto, como está dentro del juego. Esto ya es algo que para hacer estas vallas de metal y eso recuerden, van a tener que leer las revistas de metalistería. Y nada más, creo que el video me quedó medio largo, pero abarqué absolutamente todo en construcción. O sea que luego de ver este video ya van a poder construir perfectamente. Obviamente que esto yo lo pude hacer porque tengo un mod que en la mochila puedo cargar cosas infinitas, porque si no, créanme que la construcción de esta casa toma semanas y hasta les podría decir meses, en donde tenemos que juntar los materiales, traerlos con un camión. Esto es simplemente de enseñanza. Creo que con esto ya tienen para poder construir lo que quieran, más el video que les enseñé cómo reforzar la casa, porque todo lo que vimos en el video anterior
se aplica en esta casa que nosotros fabricamos. Ahora me queda la tercera parte en donde vamos a equipar esta casa para hacer la supervivencia por años y años. Así que muchísimas gracias por ver el video. No olviden dejar un like y suscribirse y compartan los videos que me ayudan muchísimo a crecer. Yo soy Apousio y nos vemos en el próximo video.